Hola queridos amigos de nuestro canal de YouTube Integritas Fidei, siempre recordando, mencionando nuestro canal, nuestro sitio de internet, nuestro blog, que está en la plataforma de Overblog de la revista Integrismo, y también mencionando eh, a nuestro blog también, nuestros dos otros blogs de Oblazio Munda. También les recuerdo que en cada uno de los videos, de estos videos, ustedes tienen abajo en la descripción, tienen la página de Facebook, mi perfil de Facebook, donde pueden leer novedades y diferentes cuestiones que tienen que ver siempre con la religión, ¿no? A veces con la política, con la espiritualidad. Así que pueden ir a visitar ese perfil. Me disculpo en primer lugar por tanto tiempo que hace de nuestro último video. Bueno, se han complicado las cosas. En primer lugar, lo que quiero hacer es agradecerles a todos los amigos. Nunca me voy a cansar suficientemente, nunca me voy a cansar de agradecer este, las oraciones de todos aquellos que han rezado por mí. Ya hace un año de mi internación, ¿no? Con motivo de que tuve aquel episodio de COVID que se agravó con otros elementos. Gracias a Dios estoy muy bien. Y bueno, agradecer de nuevo, ¿no? A Dios y a ustedes, a todos ustedes, las oraciones, las oraciones. La misericordia de Dios otra vez se ha manifestado, ¿no? Conmigo, como seguramente ustedes han podido experimentar en diferentes momentos de sus vidas. Bueno, este video está dedicado a la memoria de la señorita Olga Moreno. Es mi modesto homenaje, ¿no? Olga Moreno, para los que no la conozcan, era, ¿no? Porque murió hace algunos meses. Era una católica, una señora católica, ¿no? de Argentina, que vivía en Córdoba en las últimas décadas, ¿no? Se había instalado en Córdoba. Y esta señora, bueno, toda la vida prácticamente ha estado en el movimiento tradicional, conoce a aquellas personalidades del primer momento, ¿no? Del desenvolvimiento del movimiento tradicionalista, no solo en Europa, sino en Argentina puntualmente, ¿no? Ella era argentina. Entonces ella conoció a Monseñor Lefebvre, a Monseñor de Castromayer, al ingeniero Gorostiaga, que hizo tanto también por la fraternidad en Argentina, que bueno, después tuvo la posición sede vacante, ¿no? Pero hizo mucho por la fraternidad, ¿no? Antes. Le debe tanto, de hecho, la fraternidad, así como la señorita Olga Moreno, ¿no? Que ayudó mucho, mucho, mucho con diferentes tareas materiales y con ayuda económica a los sacerdotes de la fraternidad, a los primeros sacerdotes de la fraternidad en Argentina. Y bueno, después ella la posición, adoptó la posición con mucha honestidad, la posición sedevacantista, la defendió vivamente. Bueno, ella también conoció
al padre Barbará, ¿no? Uno de los famosos sacerdotes vacantistas, ¿no? Francés. Y ella tuvo después, digamos, ya que en la posición sedevacantista, ya instalada en Córdoba, ella dirigía un sitio de internet que es bastante conocido, por lo menos entre los sedevacantistas y bastantes tradicionalistas, ¿no? Que se llamaba Católicos Alerta, y además tenía varios otros sitios de internet donde hay muchos documentos interesantes, mucha información interesante. Bueno, ella hasta el final defendió a la iglesia, defendió la fe católica, murió con los sacramentos en Córdoba, de mano del padre Espina. Así que este es mi modesto homenaje a ella. Yo la conocí ya en sus años sosteniendo la postura sedevacantista en Buenos Aires. Así que bueno, vaya mi modesto homenaje hacia ella y mi oración, y la oración espero de quienes escuchen este video o vean este video por ella. Una cuestión que aprovecho para mencionar es que en los últimos meses, ¿no? Ha habido para hablar de política, ¿no? Ya después dejar, digamos, estos temas para abordar lo que es propiamente religioso, ha habido bastante inquietud a raíz de, bueno, hay elecciones en algunos países, etcétera, ¿no? En algunos países de Sudamérica, en particular Brasil. Y bueno, está el tema de que ciertos gobiernos, ¿no? Porque no es solo en Brasil, sino en otros lugares también, han hecho cosas que no están mal, sino que al contrario, ¿no? Van o hacia una buena dirección o son cosas que están bien, ¿no? Medidas que, del punto de vista católico, no, a veces sí, ¿no? Pero normalmente hablo de cuestiones que están bien, ¿no? Que uno podría aprobar, ¿no? Como católico, para decirlo rápidamente. Es verdad que existen esas cosas, ¿no? En algunos gobiernos, pero no hay que olvidar que, digamos, los gobiernos que están en el poder, y en realidad todos, ¿no? No hay que olvidar toda la parte que sabemos que es mala, ¿no? Muchas veces de dónde vienen estos políticos, ¿no? Ambientes a veces que son abiertamente anticatólicos, ¿no? O que un católico no puede aprobar. Eh, y varias de las cosas que hacen también y dicen, y también aquellas digamos, personas o también grupos con los cuales tienen relación, ¿no? Con los cuales se relacionan, con los cuales trabajan, con los cuales están cuando son gobierno, muchas veces no son malos, ¿no? Son eh, a veces abiertamente malos, ¿no? Entonces no hay que olvidar también esta parte, ¿no? Uno entiende que se pueda rescatar cosas buenas, ¿no? De un gobierno, del otro, cosas más o menos buenas, y también entiende que hay otros grupos que son, o otros partidos, por decir así, que son peores todavía, ¿no? Pero hay que volver a la prudencia, ¿no? Eso por un lado. Creo que se entendió mi punto, o sea, podemos apoyar cosas buenas, podemos defenderlas hasta cierto punto, que este gobierno u otro ha hecho cosas buenas, sí, por cierto, pero no olvidar un montón de otros elementos que al observador que es,
digamos, un observador objetivo, no se le pueden pasar por alto. A un católico no se le pueden pasar por alto, no las puede dejar de lado. Entonces, eso por un lado. Y después el otro tema dentro de estas cuestiones eh, es que no, digamos, no solamente están estas cosas, ¿no? Que hay cosas buenas, pero hay cosas que son bastante malas también, sino el asunto de, yo diría de la fe, ¿no? El asunto de la confianza, el asunto de el aspecto sobrenatural de las cosas, ¿no? Que la gente a veces digamos, se desespera, ¿no? Se desespera porque va a venir tal situación, ¿no? Y va a pasar esto y va a pasar aquello, ¿no? Y entonces hay que actuar de este modo. Recordar que debemos tener fe en Dios, fe en su providencia, ¿m? Mantener la paz. ¿Eh? No estoy hablando de una especie de quietismo, entonces que uno no debería hacer nada en el aspecto que tiene que ver con lo político. No digo tanto eso, no entro en eso, pero sí llamar, ¿no? a la fe, ¿no? A la tranquilidad de ser un poco más sobrenaturales, ¿no? En nuestras consideraciones. La providencia está ahí, la providencia es sabia y es todopoderosa. Y no podemos perder la fe, ni poner nuestra fe, atención, ni poner nuestra fe en hombres. Nuestra fe tiene que ir hacia Dios, hacia la iglesia, apoyado en lo que enseña la iglesia, pero no en hombres, y mucho menos hombres políticos. Salvadores, Salvador hay uno solo, que estamos celebrando la Navidad, ¿no? Y cuando estoy grabando este video es además la fiesta de Epifanía. Aprovecho para desearles a todos nuestros seguidores que hayan tenido una muy feliz Navidad, todas las bendiciones del Niño Jesús y de la Sagrada Familia, y además una santa fiesta de Reyes, ¿no? Y además un santo y bendecido año para todos. Pero entonces recordar eso, ¿no? Ya que estamos en esta época, ¿no? Salvador hay uno solo. Bueno, ustedes perdonarán, yo no tengo guión, tengo unos puntitos que quiero tratar, pero no puede ser que los pensamientos están un poco desordenados y a veces no, digamos, a mí me gustaría incluso cuidar un poquito más todo lo que es el lenguaje, digamos, más propio, ¿no? Pero es un poco así, ¿no? En vivo esto y un poco improvisado en un punto, ¿no? Entonces, ustedes disculpen a veces la cierta desprolijidad. Bueno, esto es lo que quería decir acerca de una reflexión acerca de estas cuestiones que tienen que ver con lo político. Espero que se haya entendido. Después también aprovecho para referirme a cuestiones ligadas a a la tesis de Monseñor Gerard Delorie. A la tesis de Monseñor Gerard Delorie. En estos últimos tiempos, en estos últimos meses, yo he visto dos cosas a las que me quería referir, ¿no? Respecto de esto. Por un lado, un renovarse de ataques que son ataques repetidos, ¿no? Porque no dicen nada de nuevo, porque no pueden decir nada de nuevo, ¿no?
acerca de, sea tratarse de la figura del padre Guerard, atacar la figura del padre Guerard o calumniarla, o, o este asunto, ¿no?, de que se retractó, etcétera, de su tesis. Eh, para un abordaje extenso de esta cuestión, tienen un video aquí en este canal que se llama Sobre la tesis y otras cosas. Ahí se habla largo y tendido acerca de, explico lo que es la tesis, hago la historia de la tesis, lo que dice la tesis, las objeciones que se han puesto y, digamos, algunos ataques hacia la tesis y hacia la figura del padre Guerard. Me refiero ahí y abordo sobre todo esa cuestión de la retractación y demás, que hay textos también en mi blog de la revista Integrismo, ¿no?, traducidos del padre Ricosa, etc. También lo han atacado al padre Ricosa. Bueno, básicamente decir sobre esto que lo único que quiero decir es que por supuesto que el padre Guerard, Monseñor Guerard, nunca se retractó de la tesis, no hay ninguna prueba de eso, prueba real, concreta, clara, indiscutible, no existe, así de sencillo. Y por otro lado, aunque lo hubiera hecho, supongamos que tenemos la prueba, sí, exacto, hay una famosa nota que no prueba nada, está explicado en ese video, lo menciono, y están los artículos ahí en la revista Integrismo, y aunque se hubiera retractado, digamos, como si eso le restara veracidad a la tesis, ¿no? Me parece curioso eso, ¿no? O sea, yo critico el pensamiento teológico de alguien y filosófico atacando a la persona o diciendo la persona hizo esto o aquello o la persona cambió de idea. ¿Qué tiene eso que ver con la veracidad de la posición teológica de la persona? Vaya uno a entenderlo. Hasta el día de hoy yo no lo entiendo. Quizás ustedes lo puedan entender, ¿no? Digamos, ellos creen que con eso las personas que reviven estos ataques, que no saben en realidad de dónde vienen originalmente estos ataques, no saben quiénes son las personas que han sostenido estos ataques, lo explico en aquel video, que son personas que no solo atacan la tesis, ¿no?, sino que hay otras cosas también. Bueno, no, digamos, creen que ellos atacando o tratando de derribar la figura de Monseñor Guerard, pues derriban sus ideas, como si tuviera eso algo que ver. En fin, me sigue llamando poderosamente la atención. Así que básicamente eso acerca de estos ataques sobre la tesis, que no dicen nada nuevo, repiten siempre lo mismo, no prueban de manera objetiva, real e indiscutible que Monseñor se haya retractado, y aunque lo pudieran probar, que no es así, pero aunque lo pudieran probar, eso no le resta veracidad a la tesis. No le resta veracidad a la tesis. Y otra cosa que también aprovecho para decir es que les aconsejo también a los que nos siguen, que hay gente que lee teología y hay gente que trata de formarse, les aconsejo que no se metan en discusiones estériles e inútiles, que se pierde mucho tiempo, que se pierde la paz del espíritu también. Ustedes vean con cuáles personas se están discutiendo, si vale la pena o no, si sirve para algo o no. Y a la gente así desequilibrada, a la gente inmadura, que hace cosas innobles, deshonestas, ataca de manera baja a las personas como adolescentes, mostrando un total desequilibrio e inmadurez psicológico en esos ataques que hacen, pues eso no, a esa gente no se le contesta. Que esa gente se entienda con Dios, que todos vamos a comparecer delante de Él, y por cierto ellos van a tener que dar algunas explicaciones. Todos vamos a tener que darlas, pero ellos sobre más de una actitud como esta van a tener que darlas. Bien,
Esto quería decir acerca de este tema de la tesis y ahora quería referirme a lo que es más, si ustedes quieren, más materia, ¿no?, de este video. Repito, pues, que los que quieran contactarme, hacerme preguntas o, o dirigirse a mí, pues ahí están mis redes sociales, están aquí en la descripción de este video. Estoy en Facebook, ¿no?, mi perfil de Facebook. Me lo pueden hacer. Y también están las páginas, ¿no?, de Overblog. Quería referirme a la muerte de Ratzinger, ¿no?, la muerte de Benedicto XVI, como le llaman el Papa Emérito. El Papa Emérito. En realidad, ustedes ya saben, porque lo hemos dicho en más de un video, ¿no?, desde Vaticano II tenemos un discurso modernista que no es católico, con ideas defendidas por el concilio, como la libertad religiosa, la colegialidad, el ecumenismo. No son las únicas, pero son las más importantes, podemos decir, las más, junto con la misa nueva. Estas novedades, en contradicción con el magisterio tradicional de la Iglesia, pues las tenemos desde el concilio hasta el día de hoy. Y todos los llamados papas del Vaticano II, pues la sostienen. Y evidentemente Ratzinger no es ni mucho menos la excepción, todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, uno entiende que Francisco, por sus formas más más grosero, si se quiere, más crudo, más agresivo, más descarnado, pues uno entiende que la gente se choquee más con eso, ¿no? Pero en Ratzinger eso estaba cubierto por zapatos rojos, bonitos ornamentos, no siempre usados, por otro lado, y unas formas mucho más delicadas y refinadas, pero es el mismo modernismo. Sustancialmente estamos enfrente de lo mismo. No me puedo extender mucho en un video acerca de este tema, pero les aconsejo ir de vuelta a mi blog de la revista Integrismo, a diferentes publicaciones de la revista Integrismo, y en particular ahí está el número 5 de la revista Integrismo, que fue el número 5, ustedes tienen ahí, que apareció cuando la muerte de Juan Pablo II, la elección de Benedicto, en el 2005, si no me equivoco. Y ahí, en este número de Integrismo, tienen ustedes un dossier sobre Ratzinger, sobre Joseph Ratzinger. ¿Quién es? Sobre todo, ¿qué enseñó Joseph Ratzinger? Digamos, en este número de Integrismo, pues hay un pequeño artículo que es del que voy a tomar unas pequeñas citas para recordárselas o para llamar la atención de ustedes sobre eso. Un pequeño artículo de Monseñor Sambor, que es superior del Instituto Católico Romano, que hace muy poquito acaba de consagrar un nuevo obispo. Ya tenía a Monseñor Selboy, ¿no?, que había sido consagrado unos años antes, y ahora Monseñor Germán Flies. Entonces le deseamos a él que tenga un fructífero episcopado, y saludamos a este instituto con el que estamos hermanados en la misma posición doctrinal, ¿no?
En este artículo, Monseñor Sambor habla sobre el pensamiento de Joseph Ratzinger. El artículo es un artículo pequeño, cortito, se llama No tengan esperanzas con Ratzinger. Son preguntas y respuestas. Y se los aconsejo para recordar o tener en cuenta. ¿Quién fue? Dice Monseñor Sambor. Joseph Ratzinger nació en 1927 en Baviera, ordenado sacerdote en 1952. Fue el teólogo personal del cardenal Frings durante el Vaticano II. Enseñó en una universidad muy progresista del sur de Alemania, que estaba en Tübingen, y fue durante muchos años, como ustedes saben, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que antes era el Santo Oficio, y antes de eso había sido arzobispo de Múnich, o de Múnich. Y durante el concilio, que es lo que nos importa, él era uno de los teólogos en el concilio, junto con el padre Karl Rahner, un jesuita. Hay que recordar, bueno, digamos, ustedes fácilmente pueden encontrar material sobre Karl Rahner, quién era, qué enseñaba, un gran hereje, Rahner. Bueno, él era teólogo junto a Joseph Ratzinger durante el concilio. Los teólogos eran los que prepararon los documentos que después los obispos votaban en el concilio. Así que sabemos los documentos, digamos, que aprobó el concilio, ¿no? Son obra de estos teólogos. Joseph Ratzinger. Toda esta libertad religiosa, colegialidad, ecumenismo, pues viene de ahí. Y el Monseñor Sambor dice que Ratzinger fue un gran ecumenista, que quizás es el error más visible, más choqueante, ¿no? Después del Vaticano II. Tienen que ver con eso, tienen que ver con el ecumenismo. Y esta unidad en la diversidad, defendida por Ratzinger, unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad es una idea de un pastor protestante llamado Kuhlmann. Aquí en este número de Integrismo hay un artículo acerca de eso, de Ratzinger y los protestantes, ¿no? Porque los protestantes dijeron, con este Kuhlmann a la cabeza, frente a un discurso del cardenal Ratzinger, que los protestantes valdenses, una rama, ¿no?, dentro del protestantismo, unos herejes que son bastante antiguos, pues ellos como protestantes aprobaban en un 99% el discurso de Ratzinger, así que ustedes imagínense, ¿no? Bueno, eso está en este número de integrismo. Ellos hablaban, estos herejes, de unidad en la diversidad, igual que Ratzinger, que es, en definitiva, es eso, es ecumenismo, ¿no? La mezcla de protestantismo y catolicismo. Y no solo eso, se podrían decir muchas otras cosas, como por ejemplo que Ratzinger defendía la laicidad positiva. Habló de eso, ¿no?, tomando una expresión del entonces presidente Sarkozy de Francia. Laicidad positiva. Como si la laicidad pudiera ser positiva. Por definición, la laicidad es algo negativo. Es la ausencia de religión. ¿Cómo puede ser positiva? Bueno, eso es el Vaticano II. La laicidad positiva. Entonces, quiero dejar en claro para algunos que aparecieron también en las redes que decir todo esto de Joseph Ratzinger no es atacarlo a él ni mucho menos calumniarlo,
por supuesto, porque estamos fundamentando, y no estoy hablando de cuestiones morales, estoy hablando de cuestiones doctrinales. Los medios han hablado de cuestiones morales, yo hablo de cuestiones doctrinales. Aquí hablamos de cuestiones doctrinales públicas. Entonces no es atacar a nadie, es simplemente mostrar lo que sucedió. Lo mismo que he publicado fotos de actos ecuménicos de Ratzinger y a uno le dicen que uno está atacando, que las fotos no prueban nada y que uno está atacando. No, no, no. Uno no es culpable de las fotos, y las fotos desgraciadamente no están trucadas, son oficiales, son públicas. La gente ha podido ver esos actos ecuménicos, que no se escondían y que se han defendido miles de veces por el propio Ratzinger, ¿no? Además de que Ratzinger, también podemos decir, ¿no?, contra aquellos que dialectizan, ¿no? Hay mucha confusión hoy en día, como este otro prelado llamado Viganó y otros más. Tanta gente que dialectiza, ¿no?, como si hubiera diferencia en lo que decía al principio, ¿no?, entre Francisco y Benedicto, ¿no?, que sustancialmente es lo mismo. Puede ser que un poquito las formas cambien, pero es lo mismo, más de la misma herejía modernista. Bueno, referido a este tema, ¿no?, Francisco con Benedicto, hay varias cosas que se pueden decir. Por ejemplo, a los que dicen no, porque no renunció, porque le faltó esto, porque le faltó aquello. Ratzinger dijo muchas veces en público que Francisco era el verdadero papa y que él era el papa emérito, que él había renunciado y que él había tenido la voluntad de renunciar. Lo dijo muchas veces. Así como dijo una vez, el corazón de Francisco es el lugar donde a mí me gusta habitar, donde yo habito. Es el luogo donde habito. Es decir mucho, ¿no? No tenía necesidad de decir eso, sin embargo lo dijo. No hagan falsas dialécticas que no existen, vayan a la causa del problema, ¿eh? Y la causa del problema es esta: el ecumenismo. La nueva eclesiología, habla eclesiología que era tanto de Wojtyla como de Ratzinger, ¿no?, de Juan Pablo II como de Benedicto. Esta nueva eclesiología, que es una enseñanza, eclesiología es respecto a la naturaleza de la iglesia. Respecto a la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia. Y para la Iglesia Católica esto es claro: la Iglesia de Cristo, como dice Pío XII, el cuerpo místico de Cristo, y la Iglesia Católica Romana son una sola y misma cosa. Son una sola y misma cosa. Todas las otras religiones son falsas religiones, tengan o no sacramentos válidos, por ejemplo el caso de los ortodoxos. Y no pueden ser medios de salvación, como el concilio dice que el Espíritu Santo no están desprovistos de importancia en el misterio de salvación las otras religiones, porque el Espíritu Santo también sopla en ellas. No, las otras religiones no pueden ser medios de salvación, aunque tengan algunas cosas buenas, aunque tengan algunas cosas que les pertenecen en realidad a la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la verdadera eclesiología católica pues está en contra de todo ecumenismo, de este falso ecumenismo. Entonces, para esta nueva eclesiología, dice Monseñor Sambor, la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica no son la misma cosa. No son la misma cosa. ¿Por qué? Porque las iglesias no católicas también forman parte de la Iglesia de Cristo para esta nueva eclesiología. Para esta nueva eclesiología, la Iglesia de Cristo es una realidad más amplia que la Iglesia Católica. De hecho, el concilio utiliza la palabra, el término subsiste en. No dice la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, sino que dice la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. No nos olvidemos
¿Quiénes son los autores de estos textos? Los teólogos, como Joseph Ratzinger y Karl Rahner, y otros más, ¿no? La Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Iglesia tiene la plenitud. La Iglesia Católica es la que se puede decir que más perfectamente representa a la Iglesia de Cristo. Pero no es la única que representa a la Iglesia de Cristo o que forma parte de la Iglesia de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, las otras iglesias, la Iglesia de Cristo también subsiste en otras iglesias, que aunque no tienen la plenitud de los elementos de la Iglesia de Cristo, sin embargo, forman parte de la Iglesia de Cristo, tienen elementos de la Iglesia de Cristo, y entonces la Iglesia de Cristo está en ellas. Es el error, la ambigüedad, la confusión, que hay más que ambigüedad, del Vaticano II. Estas iglesias que no son católicas también forman parte de la Iglesia de Cristo para esta nueva eclesiología. Y existe entonces una comunión parcial, una comunión imperfecta. No existe plena comunión, van a decir ellos, entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, por ejemplo, o la Iglesia anglicana. No existe plena comunión, pero hay alguna comunión, según ellos. Son medios de salvación estas iglesias para esta herejía de la nueva eclesiología. Entonces, estos son los errores sostenidos por Ratzinger. Y hay otros, por supuesto, hay muchas otras. Tiene textos mucho más que ambiguos, ¿no? Por ejemplo, acá estoy mirando uno acerca de la unidad de la iglesia, la unidad real de la iglesia. Tiene una multitud de formas que en el futuro pueden tener diferentes formas, que forma parte de toda esta confusión de la que estamos hablando, ¿no? Bueno, acá en este artículo tienen ustedes muchos otros textos. Pero básicamente yo toqué un punto fundamental de esta nueva eclesiología. Ratzinger, también recordémoslo, había tenido una advertencia del Santo Oficio. Él forma parte de la Nouvelle Théologie, de los nuevos teólogos. Él suscribe a la teología de Henri de Lubac. Hay que recordar que Juan Pablo II nombró cardenal a Henri de Lubac y que todos ellos, Ratzinger incluido, admiran a toda esta gente. Henri de Lubac, padre de toda esta nueva teología, condenado bajo Pío XII en la encíclica Humani Generis, que tenía provisión de enseñar, el padre Henri de Lubac, la confusión entre lo natural y lo sobrenatural. Toda esta falsa eclesiología pues está en todos estos neomodernistas. Solamente quería recordar quién era un poco Joseph Ratzinger. Quién era un poco Joseph Ratzinger. Y rezamos por su alma, pero no como papa, porque nunca lo fue. No es papa emérito, que no existe. Nunca fue papa, porque el papa simplemente está asistido por el Espíritu Santo. No puede enseñar el error como lo ha hecho de múltiples formas Joseph Ratzinger. Que Dios haya tenido misericordia de su alma, y siempre hemos rezado y continuamos rezando por su alma, y hemos rezado por su conversión, y rezamos por su alma también. Antes de terminar este video, también no quiero dejar de mencionar que se me había pasado cuando estaba hablando de la cuestión de la tesis, que también hubo una polémica en estos últimos tiempos respecto de esto, ¿no? Respecto de la tesis. Y la polémica en realidad giraba alrededor de una cuestión que está mal comprendida.
acerca de dónde está la iglesia hoy en día, ¿no? Que a veces, también eso se le achaca a veces a los sedevacantistas, ¿no? En general. Eh, bueno, la respuesta de dónde está la iglesia hoy en día, frente a esta situación que vive la propia iglesia, no es fácil, no es fácil porque, la situación en la que está la iglesia es una situación compleja, una situación sin precedentes y un estado de violencia, como decía Monseñor Gerard de Laurier. Vive la iglesia en un estado de violencia después del Vaticano II, a partir del Vaticano II. Entonces eh, yo creo que en uno de los artículos el padre Ricosa decía, si preguntan a las personas que sostienen la tesis, si preguntan a las personas que sostienen la tesis, por sí o por no, los papas del Vaticano II son verdaderos papas, por sí o por no, pues contestamos que no. Los que sostenemos la tesis, contestamos que no. Hay un acuerdo sustancial con los sedevacantistas en esto, ¿no? Contestamos que no. Después hacemos una aclaración. Eso es un punto. Y después, otra cosa es que distinguir, hacer distinciones, que a veces son necesarias, no significa conceder lo que no se debe conceder a ciertas realidades. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, ¿no? El demonio es malo, por supuesto, evidente, ¿no? Me van a decir, ¿no? Claro que es malo. Pero en un cierto aspecto es bueno. Nos enseña, por ejemplo, la filosofía. ¿En qué aspecto? Es creación de Dios el demonio. Y en ese aspecto es bueno. No estoy diciendo que sea bueno el demonio. Estoy diciendo que bajo un cierto aspecto, bajo un determinado punto de vista, estoy haciendo una afirmación. Pero, pero concentrémonos y fijémonos en que un determinado punto de vista, un aspecto restringido y aislado, secundario, puede ser importante, pero restringido y aislado, no es el quid de ninguna cuestión. No es lo más importante ni lo más esencial de algo, sino que es un aspecto restringido. Nos hemos referido en otros videos, en próximos videos podemos extendernos respecto de esto, ¿no? Aquella pregunta sobre dónde está la iglesia. Pero por ahora lo que decimos es eso, ¿no? Lo que decimos es eso. Decir que en un determinado aspecto, bajo cierto punto de vista, hay algún elemento, algún vestigio de la Iglesia de Cristo entre los modernistas, no significa identificarlos con la Iglesia. Hay que entender en qué determinado punto de vista, en qué aislado, de qué aislada realidad estamos hablando. ¿Eh? Y, y repito, ese determinado punto de vista no es identificar una cosa con otra, no es identificar la iglesia con los modernistas, por ejemplo. No. Repito, así como en el ejemplo que usé del demonio, un determinado punto de vista, un punto de vista aislado, secundario, puede ser importante, pero secundario, no hace al quid de ninguna cuestión. No es lo más importante de la realidad de la que estamos hablando, sino que es un determinado punto de vista. Entonces, lo que
lo que cuando se dice que hay algo católico que continúa entre los modernistas, a lo que se está haciendo referencia es que los modernistas que ocuparon la iglesia nunca fueron excluidos de la iglesia por un acto de la legítima autoridad. Estos modernistas nunca fueron excluidos. Eso es una realidad. Algunos me van a decir, bueno, no es necesario, será otra cuestión, pero es una realidad. Entonces lo que está señalando es eso. En tanto y en cuanto no exista esta separación legal, ¿no?, de estos elementos modernistas de la Iglesia Católica, en ese sentido, bajo este punto de vista legal, etcétera, es que mantienen algo de la Iglesia Católica, pero no los identifica con la Iglesia. Se está distinguiendo, cuando se habla de lo material, un cierto punto de vista, una cierta realidad, un determinado y aislado punto. Una cosa es decir, así como como cuando comencé, ¿no?, a hablar de este punto, ¿no? Digo, por sí o por no, el sedevacantismo, ustedes que siguen la tesis, la sede está vacante, por sí o por no, y después explicamos. Así, respecto de esta cuestión, cuando si me preguntaran, ¿no?, ¿los modernistas son la Iglesia Católica? Pues no lo son. Después puedo aclarar que en un cierto punto de vista restringido, aislado, determinado, etcétera, hay algún elemento. Estoy dando cuenta de la complejidad de la situación. No estoy concediéndoles nada de lo que depende de Cristo para ser realmente iglesia, ¿no?, como la autoridad de la iglesia, digamos, es algo que es propio de la iglesia, ¿no?, que está en la Iglesia Católica, como la infalibilidad, como la santidad, etcétera, etcétera, ¿no? No estoy identificando nada de eso con ellos, con los modernistas, ni mucho menos. Estoy hablando de un determinado aspecto, una determinada realidad. Desgraciadamente no me puedo extender, ustedes me van a disculpar, ya este video se hizo muy largo. Quería regresar y quería referirme a ciertas cuestiones. Lo he hecho de manera desordenada, pero bueno, así como ha salido. Y bueno, quería referirme a estas cuestiones, y los que deseen profundizar más en el tema de la tesis, qué es lo que dice exactamente la tesis, sobre la cual es muchas veces mal entendida, y se le achaca o se le acusa de cosas que no son reales, pues tienen este video sobre la tesis y algunas otras cosas en este canal de YouTube. Y siempre estoy disponible para todas las cuestiones. Bueno, espero que les haya interesado las cuestiones a las cuales me he referido, y Dios mediante nos veremos en un próximo video, que espero que esta vez no pase tanto tiempo, con la gracia de Dios. Que Dios los bendiga a todos en este santo tiempo de Epifanía. Saludos.